El susurro dentro de la sangre desde el principio de los tiempos. El ser humano ha mirado al cielo buscando respuestas, ha leído las estrellas, ha levantado templos, ha escrito dioses en piedra y ha rezado a lo invisible, con la esperanza de comprender su origen. Pero mientras nuestros ojos estaban puestos en lo alto, algo infinitamente más cercano permanecía ignorado, algo que no estaba en el firmamento, sino dentro de nosotros, en cada célula, en cada latido, en cada fragmento microscópico de nuestra sangre. Durante siglos creímos que la divinidad habitaba fuera, en montañas sagradas, en libros antiguos, en voces que descendían del cielo. Sin embargo, la ciencia moderna comenzó a tropezar con una idea inquietante, y no fue en un templo donde ocurrió, sino en un laboratorio, bajo microscopios, entre cadenas invisibles. Allí, donde el lenguaje no es oración sino código, apareció una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si Dios no estuviera fuera? ¿Y si siempre hubiera estado dentro? El ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, fue presentado al mundo como un simple portador de información biológica, un manual químico que dicta el color de tus ojos, la forma de tus huesos, la manera en que envejeces y mueres. Pero cuanto más se estudiaba, más extraña se volvía su estructura, no solo por su complejidad, sino por su precisión, por su lenguaje interno, por su orden matemático, por la forma en que parece obedecer reglas que no nacieron del azar. Cada célula de tu cuerpo contiene una biblioteca, no una metáfora, una biblioteca real, codificada, capaz de almacenar una cantidad de información que supera a cualquier sistema creado por la humanidad. Instrucciones que no solo construyen un cuerpo, sino que coordinan millones de procesos simultáneos, con una armonía que desafía la lógica del caos. Durante mucho tiempo se dijo que todo esto era producto de la evolución ciega, mutaciones aleatorias filtradas por el tiempo. Pero esa explicación comenzó a resquebrajarse cuando los científicos descubrieron que el ADN no es un código muerto. Es reactivo, respóndense, activa y se silencianse. Reorganiza. Se comporta, en muchos aspectos, como un sistema inteligente. Y entonces surgió la pregunta prohibida. ¿Quién escribió este código? Porque el ADN no es solo una secuencia química. Es un lenguaje, tiene sintaxis, tiene redundancias, tiene correcciones de error, tiene regiones que se activan solo bajo ciertas condiciones, regiones que permanecen dormidas durante generaciones enteras, como si esperaran una señal. Durante décadas, a esas zonas se las llamó ADN, basura, fragmentos sin función, restos inútiles de la evolución. Pero esa afirmación se volvió insostenible. Hoy sabemos que más de la mitad de ese material cumple funciones regulatorias profundas. Actúa como interruptores, como antenas, como módulos de respuesta a estímulos externos e internos. Algunos investigadores fueron más lejos, demasiado lejos para la comodidad del pensamiento oficial. Observaron que ciertas secuencias genéticas responden a vibraciones, a frecuencias, incluso a estados emocionales prolongados, que el entorno no solo afecta al cuerpo desde fuera, sino que parece dialogar con el código desde dentro, como si el ADN escuchara. Y aquí es donde el misterio se vuelve incómodo, porque si existe un lenguaje, debe existir una intención. Y si existe una intención, debe existir un origen consciente. Antiguas tradiciones ya hablaban de esto. Textos olvidados describen al ser humano como una palabra pronunciada por lo divino, como un verbo encarnado, como una imagen viva, no una creación terminada, sino un proceso en curso, un puente entre lo material y lo eterno. En ciertos escritos místicos se afirma que la chispa divina no se entregó al hombre como un regalo externo, sino como una semilla interior, algo que debía ser activado, recordado, despertado, no a través de la fe ciega, sino del conocimiento profundo de uno mismo. Y ahora, miles de años después,
La biología moderna parece rozar la misma idea desde otro ángulo. El ADN no solo construye, registra, guarda memoria. No solo individual, sino ancestral. En él viajan miedos antiguos, traumas heredados, pero también capacidades dormidas, potenciales que nunca han sido explorados, porque nadie enseñó a mirar en esa dirección. Algunos científicos han llegado a afirmar que el 90% del potencial humano permanece inactivo, no por falta de capacidad, sino por falta de activación, como si el código estuviera incompleto, sin algo más, sin conciencia, sin intención. Y entonces, la pregunta cambia. ¿Y si el ADN no fuera el final del diseño? ¿Y si fuera la puerta? Una puerta hacia algo más grande, hacia una inteligencia que no gobierna desde el cielo, sino desde el interior. Este no es un tema cómodo, por eso rara vez se habla de él en profundidad, porque cuestiona los pilares de la religión, pero también los de la ciencia, porque sugiere que el ser humano no es una criatura defectuosa esperando salvación, sino un sistema avanzado que ha olvidado cómo leerse a sí mismo. Si este misterio despierta algo dentro de ti, no es casualidad. Tal vez no estés descubriendo una idea nueva, sino recordando una muy antigua. Suscribirte no es seguir un canal, es aceptar la invitación a mirar donde nunca te dijeron que miraras. Porque tal vez el mayor secreto de la existencia no esté escrito en los cielos, sino en tu propia sangre. El código antes del código. Mucho antes de que la ciencia le diera un nombre al ADN, antes de que existieran microscopios o laboratorios, ya existía la intuición de que la vida estaba escrita, no creada al azar, sino inscrita, codificada. Antiguas civilizaciones, separadas por océanos y siglos, compartían una idea inquietantemente similar. El universo no nació del caos, sino de un verbo, de una palabra, de una vibración primordial que ordenó lo informe y dio estructura a lo invisible. En textos sumerios, egipcios, hebreos y védicos, aparece una misma imagen simbólica: la creación como lenguaje, el mundo como texto vivo, el ser humano como una frase dentro de un relato mucho más amplio. No es una coincidencia poética, es una intuición que se repite con demasiada precisión como para ser ignorada. En el Génesis no se dice que Dios moldeó al hombre con herramientas, se dice que habló, y al hablar, la forma surgió. En el Evangelio de Juan se afirma que en el principio era el verbo, y que ese verbo estaba en todo. No fueran dentro en la tradición védica. El sonido primordial no es una metáfora, es una fuerza creativa. El mantra no simboliza el universo, lo estructura. Durante siglos, estas ideas fueron tratadas como alegorías en poesía religiosa, intentos primitivos de explicar el mundo. Pero con el avance de la física moderna, algo inesperado ocurrió. La materia dejó de verse como algo sólido y pasó a entenderse como vibración organizada, energía estructurada por información. Y aquí es donde el ADN vuelve a entrar en escena, porque el ADN no funciona solo como una sustancia química, funciona como un sistema de información, un código digital, compuesto por 4 letras básicas, capaz de generar una complejidad casi infinita. 4 símbolos que combinados crean órganos, pensamientos, emociones y conciencia en 4 letras, como los 4 elementos, como los 4 puntos cardinales, como los 4 evangelios. La repetición simbólica es inquietante. Algunos matemáticos comenzaron a notar patrones extraños dentro del genoma humano. Secuencias que no parecían aleatorias, proporciones que se repetían, ritmos internos que seguían leyes matemáticas conocidas desde la antigüedad, la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, relaciones armónicas que también aparecen en la música, en las galaxias y en la arquitectura sagrada. El ADN, al parecer,
no solo contiene información biológica, contiene armonía. Pero la historia oficial rara vez habla de esto, porque admitirlo implica aceptar que la vida no es solo química, que existe un orden previo en un diseño, no necesariamente religioso, pero sí consciente. En el siglo XX, cuando el ADN fue descifrado parcialmente, se creyó que el misterio estaba resuelto. Se asumió que bastaba con leer la secuencia para entender al ser humano, pero ocurrió lo contrario. Cuanto más se leía, menos se comprendía. ¿Por qué un código tan sofisticado contiene regiones que no se activan durante toda una vida? ¿Por qué ciertas secuencias se conservan intactas durante cientos de miles de años, incluso cuando no parecen tener una función evidente? ¿Por qué el ADN humano comparte fragmentos idénticos con especies muy distantes, pero al mismo tiempo posee regiones únicas que no aparecen en ningún otro ser vivo? Estas preguntas comenzaron a incomodar. Algunos investigadores propusieron que el ADN no es solo un plano de construcción, sino una interfaz, un punto de conexión entre la materia y algo más sutil, un sistema capaz de interactuar con campos que aún no comprendemos por completo. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se rozan peligrosamente. Experimentos demostraron que el ADN reacciona de manera distinta según el entorno emocional del individuo, no como una respuesta mística, sino como una variación medible en la expresión genética. Estados prolongados de miedo, estrés o culpa alteran la activación de ciertos genes. Estados de calma, coherencia y enfoque hacen lo contrario. El código escucha, en el código responde. Esto cambia por completo la narrativa del ser humano como una víctima de su biología. Sugiere que somos participantes activos en la lectura de nuestro propio código, que no estamos completamente escritos, sino que nos escribimos a nosotros mismos, línea por línea, a través de la conciencia. Pero esta idea no es nueva. En textos herméticos se afirma que el ser humano... Esta noción fue considerada peligrosa, porque si el ser humano contiene dentro de sí una chispa creativa, un acceso directo a la fuente, entonces no necesita intermediarios, no necesita templos, no necesita dogmas, no necesita miedo, y el miedo ha sido siempre una herramienta de control. A lo largo de la historia, todo conocimiento que sugiriera que lo divino habita en el interior fue perseguido, han quemado, han ridiculizado. Los gnósticos hablaban de una chispa divina atrapada en la materia. Los místicos afirmaban que el reino estaba dentro. Los alquimistas buscaban transformar no el plomo en oro, sino al hombre en algo más consciente. Todos fueron silenciados, no porque estuvieran equivocados, sino porque eran peligrosos. El ADN, visto desde esta perspectiva, deja de ser solo un mecanismo biológico. Se convierte en un testigo, en una reliquia viva, en una escritura ancestral que no fue hecha para ser adorada, sino leída. Pero leerla requiere algo más que tecnología, requiere conciencia. La ciencia moderna ha avanzado de forma asombrosa, pero aún evita ciertas preguntas fundamentales, no porque no pueda formularlas, sino porque no sabe cómo manejarlas. ¿Qué ocurre si el ADN no es solo producto del azar? ¿Qué ocurre si la vida responde a una inteligencia mayor que no puede ser medida con instrumentos clásicos? Estas preguntas no encajan en un sistema que necesita certezas simples. Por eso, cuando algunos investigadores comenzaron a sugerir que el ADN podría funcionar como una antena capaz de interactuar con campos electromagnéticos sutiles, la reacción fue inmediata. Han silencio, han ridículo, han marginalización, y sin embargo, las evidencias no desaparecieron. Se descubrió que el ADN emite y recibe luz, biofotones, partículas de luz extremadamente débiles, pero organizadas, no aleatorias, tan coherentes, como si el código no solo se leyera químicamente, sino también
lumínicamente, luz organizada, información vibracional, al lenguaje invisible, conceptos que la ciencia empieza a tocar con cautela, pero que las tradiciones antiguas ya describían con símbolos y mitos. En algunas corrientes místicas se afirmaba que el ser humano original no era como el actual, que poseía una percepción más amplia, una conexión directa con la realidad, que algo se perdió o fue olvidado, no fue desconectado. Y si ese algo no fuera un mito, y si fuera genético, no una mutación, sino una desconexión de conciencia, un apagado progresivo de ciertas capacidades, no porque fueran eliminadas, sino porque dejaron de activarse. Esto explicaría por qué tantas culturas hablan de una caída, no como un evento moral, sino como una pérdida de conocimiento interior, un alejamiento de la fuente, un olvido programado, el ADN. Entonces, no sería el problema, sería el archivo, un archivo sellado, esperando ser abierto, pero no por cualquiera, no por la fuerza, sino por quien esté dispuesto a mirar sin miedo. Si algo de esto resuena dentro de ti, no lo descartes. No es fe, no es sugestión. Es memoria. Una memoria que no está en tu mente consciente, sino más abajo, en lo más profundo de tu estructura. Porque tal vez la historia del ADN no comenzó en un laboratorio, sino en un acto de creación que aún no comprendemos. Los experimentos que nadie quiso mirar cuando una pregunta amenaza con romper el marco de lo aceptable, no se la refuta, se la ignora. Así ha funcionado siempre el conocimiento incómodo. No se destruye con argumentos, sino con silencio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando ciertos experimentos comenzaron a revelar comportamientos del ADN que no encajaban en ningún modelo biológico clásico. No fueron teorías marginales desde el inicio. Surgieron en laboratorios reales, con protocolos reales, realizados por científicos que no buscaban a Dios, sino respuestas. Pero las respuestas que encontraron no estaban en los manuales. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue que el ADN parece responder a la observación, no en un sentido filosófico, sino funcional. Cuando se expone a determinados estímulos, su comportamiento cambia incluso cuando el estímulo físico ha sido retirado, como si algo permaneciera conectado, como si existiera una memoria no local. En ciertos experimentos se aisló ADN humano en condiciones controladas. Cuando el donante experimentaba emociones intensas a distancia, el ADN mostraba alteraciones medibles en su estructura energética, no químicas, energéticas. No importaba la distancia, no importaba el tiempo transcurrido, la reacción se producía. Esto desafía uno de los pilares fundamentales de la ciencia moderna, la idea de que la información no puede transmitirse sin un medio físico directo. Y sin embargo, allí estaba, el ADN reaccionando como si aún estuviera unido a su origen, como si la separación espacial no existiera, como si obedeciera a leyes más cercanas a la conciencia que a la materia. Los resultados fueron verificados una y otra vez, siempre con el mismo desenlace. La reacción persistía, pero en lugar de abrir una nueva línea de investigación profunda, los experimentos fueron archivados, clasificados como anomalías, demasiado difíciles de explicar, demasiado peligrosos para integrar. Porque aceptar esto implica aceptar algo más grande, implica aceptar que el ADN no está confinado al cuerpo, que forma parte de un campo más amplio. Memoria de lo que podríamos ser. Aquí es donde la frontera entre ciencia y misticismo se vuelve peligrosa, porque durante milenios el agua fue considerada sagrada, bendecida, programada, utilizada en rituales no por simbolismo, sino por una intuición profunda de su capacidad para aportar información. La ciencia moderna se burló de estas prácticas, hasta que empezó a observar los mismos efectos, sin saber cómo nombrarlos. Pero lo más inquietante no vino de estos experimentos, sino de otros aún más silenciosos.
Se descubrió que ciertas secuencias del ADN humano parecen diseñadas para activarse solo bajo condiciones muy específicas, no químicas o no biológicas. Condiciones internas, estados de coherencia mental y emocional. Estados que rara vez se alcanzan en una vida dominada por el miedo, el estrés y la distracción constante, como si el código tuviera cerraduras y como si esas cerraduras solo se abrieran desde dentro. Esto explicaría por qué a lo largo de la historia figuras aisladas parecían manifestar capacidades extraordinarias, no como milagros arbitrarios, sino como resultados de un estado interno sostenido en claridad, en presencia, enfoque, coherencia. No eran elegidos, eran sintonizados. La idea de que el ADN puede activarse o silenciarse según el estado interno del individuo cambia por completo la narrativa del poder humano. Sugiere que no somos máquinas biológicas predeterminadas, sino sistemas dinámicos en diálogo constante con la conciencia. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre con un sistema así cuando se lo mantiene permanentemente en estados de miedo? Porque el miedo no solo paraliza la mente, contrae el cuerpo, altera la química, distorsiona la señal interna. Y si el ADN responde a esa señal, entonces el miedo no es solo una emoción, es una herramienta de control biológico. Esto no es una conspiración, es una consecuencia lógica. Un ser humano asustado no accede a su potencial. Un ser humano distraído no se escucha. Un ser humano culpable no se cree digno de activarse. Durante siglos, los sistemas de poder entendieron esto de forma intuitiva. Por eso el miedo fue institucionalizado, el castigo, el juicio, a la amenaza eterna, no solo para dominar la conducta, sino para limitar el acceso interior. Porque un ser humano que descubre que el código responde a su conciencia ya no puede ser gobernado de la misma forma. Algunos investigadores comenzaron a hablar de un ADN multidimensional, no en el sentido fantástico, sino funcional. Un código que opera en capas. Una visible, química y material. Otra invisible, energética e informacional. La primera construye el cuerpo. La segunda parece interactuar con la conciencia. Esta segunda capa no puede ser secuenciada con tecnología convencional. No se mide con máquinas, se experimenta, y eso la hace peligrosa para un sistema que necesita controlar lo medible. Se intentó ridiculizar estas ideas, asociarlas con pseudociencia, con espiritualidad ingenua. Pero el problema es que los datos no desaparecieron, solo dejaron de publicarse. La ciencia, como institución, no siempre persigue la verdad, persigue estabilidad, y ciertas verdades desestabilizan. Aceptar que el ADN responde a la conciencia implica aceptar que el ser humano tiene un grado de soberanía interior que ningún sistema externo puede otorgar ni quitar. Implica aceptar que la evolución no es solo biológica, sino consciente, y eso cambia todo. En antiguas escuelas iniciáticas se afirmaba que el conocimiento verdadero no se enseñaba, se despertaba. El ADN parece obedecer a la misma lógica. No se activa por fuerza. No se activa por deseo. Se activa por alineación. Y aquí es donde el mito y el laboratorio se encuentran. El recuerdo que despierta si has llegado hasta aquí, ya no estás escuchando una historia externa. Algo en el fondo de ti ha comenzado a moverse, no como una certeza, sino como una resonancia, como si ciertas palabras no estuvieran entrando por los oídos, sino emergiendo desde un lugar más antiguo, más profundo, más silencioso, porque el verdadero misterio del ADN no es su complejidad, es su potencial no activado. Durante toda esta exploración, hemos hablado de códigos, de memoria, de conciencia, pero ahora debemos mirar la pregunta final, la que casi nadie se atreve a formular
sin desviar la mirada. Y si el ADN no fue diseñado para ser comprendido intelectualmente, y si fue diseñado para ser despertado, no como un interruptor mágico, no como una promesa de poder inmediato, sino como un proceso lento, íntimo y profundamente transformador. Un proceso que no ocurre en laboratorios, sino en la relación que cada ser humano tiene consigo mismo. Porque si el ADN responde a la coherencia interna, entonces el estado del mundo no es casual. Vivimos en una era de ruido constante, distracción permanente, miedo sostenido en culpa heredada. Todo aquello que fragmenta la atención y rompe la coherencia interior. Un sistema así no despierta, se defiende, sobrevive, se adapta, pero no recuerda. Y recordar es peligroso. Recordar que no eres solo un cuerpo que envejece. Recordar que no eres solo una mente condicionada. Recordar que dentro de ti existe un diseño que no fue hecho para la sumisión, sino para la expansión consciente. Esto no convierte al ser humano en un dios externo, lo devuelve a su lugar original. Un puente entre lo visible y lo invisible, entre la materia y la información, entre lo que es y lo que puede llegar a ser. Las tradiciones antiguas no hablaban de despertar por romanticismo, hablaban de alineación bunde, silencio interno, de dominio de la emoción, de observación profunda, no como moral, sino como tecnología interior, una tecnología más antigua que cualquier máquina. Hoy la ciencia comienza a rozar esa misma frontera, pero aún no sabe cómo cruzarla sin perder su identidad, porque cruzarla implica aceptar que el observador no está separado del fenómeno, que la conciencia no es un subproducto, sino un componente fundamental de la realidad. Y eso lo cambia todo. En sí el ADN es un archivo. Entonces, la conciencia es la clave. Si el código es el libro, entonces la atención es el lector. Nada se activa sin presencia. Nada se transforma sin responsabilidad. Esto explica por qué no existen pruebas masivas, espectaculares, irrefutables de este potencial, porque no se trata de algo que pueda demostrarse desde fuera, es algo que se vive, que se encarna, que se confirma en la experiencia directa. Y esa experiencia no puede ser vendida, ni institucionalizada, ni controlada. Por eso siempre fue marginal, por eso siempre fue ridiculizada, por eso siempre fue reducida a mito. Pero los mitos no desaparecen, mutan, esperan, se infiltran en nuevas formas, hasta que alguien está listo para escucharlos. Sin miedo, tal vez el llamado no sea activar algo nuevo, sino dejar de bloquear lo que ya está ahí, dejar de sostener estados internos que contraen, separan y fragmentan, dejar de vivir en guerra constante con uno mismo, porque un ser humano en paz consigo mismo se vuelve coherente. Y un sistema coherente empieza a resonar de otra forma. No necesitas creer en nada de esto. La creencia no despierta códigos. La atención, sí, a la pregunta final, no es si el ADN contiene algo divino. La pregunta es ¿qué harías si descubrieras que siempre estuvo esperando que miraras hacia adentro? No para escapar del mundo, sino para habitarlo con otra conciencia. Quizás el mayor error de la humanidad no fue olvidar a Dios en los cielos, sino olvidar que lo sagrado nunca estuvo separado de la carne. Tal vez el ADN no sea el código de Dios, tal vez sea el lugar donde lo divino decidió esconderse para no ser adorado, sino recordado. Y ahora que lo has escuchado, la responsabilidad ya no está fuera. Está en ti, en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo habitas tu propio silencio. Porque lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes